Buenos días, señoritas y jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lección, pero vamos a leer el mensaje para hoy. Hoy podemos decir, Dios es como un fuerte, como algo que nos protege, para los que en Él confiamos. Es nuestra protección del enemigo, de Satanás. Es el refugio al que podemos acudir en tiempos de tribulación, en tiempos de problemas, en tiempos donde nos sentimos tristes y cuando nos sentimos perseguidos o tentados por algo. Y un mensaje de la Biblia, un versículo nos dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, es en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Recordemos siempre esas palabras, porque Dios está con nosotros en todo momento. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestra lección. El tema que vamos a ver el día de hoy titula Estequiometría 1. Es un tema nuevo, pero es muy importante. ¿A qué le llaman o a qué se refiere la estequiometría 1? Tenemos un concepto, nos dice, muy sencillo, estudia la parte cuantitativa en diferentes reacciones químicas. Quiere decir que va a estudiar dentro de la química, es una parte de la química que estudia todo lo relacionado a cuánto. Por ejemplo, aquí más facilito, estequiometría quiere decir cuánto, referente especialmente en masa. Quiere decir cuántos gramos, cuántos moles, cuántos átomos, cuál es la masa atómica de un compuesto, cuánto tiene la masa molecular de un compuesto y demás. Son cálculos que se realizan en reacciones químicas específicamente. Y hay un sinfín de relaciones. La estequiometría 1 solamente vamos a estudiar cómo calcular masa atómica, relativa, masa molecular, cómo convertir gramos a moles, moles a átomos y demás. Eso es lo que nos vamos a ver en este tema. Entonces, muy bien definiendo qué es la estequiometría, así como está acá, es una rama de la química que estudia la parte cuantitativa en las diferentes reacciones químicas. ¿Listo? Estequiometría, cuánto de qué, de gramos, moles, átomos y demás. ¿Listo? Muy bien. Una de las principales unidades de químicas de masa en química es el UMA, que quiere decir unidad de masa atómica, y representa a la 12ª parte del isótopo carbono 12. Quiere decir que un UMA va a ser igual a 1 entre 12 del átomo del isótopo carbono 12. En pocas palabras, un UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Esto equivale a un UMA, a una unidad de masa atómica. ¿Para qué nos sirve este dato? Para realizar algunas conversiones, por ejemplo, de átomos a gramos y especialmente de UMAs a átomos. En pocas palabras, el UMA va a ser igual al peso atómico de un elemento. Pero al momento de convertir necesitamos esta relación que se basa en la 12ª parte, como aquí estamos viendo, del isótopo carbono 12. Se tomó como referencia porque este es uno de los elementos muy antiguos y un poco más estable que otros. Entonces se utilizó a este elemento como referencia para obtener este dato, ¿ya? Y para nosotros también una de las relaciones que vamos a utilizar es el peso atómico del elemento. De dónde hallamos el peso atómico lo vamos a encontrar en nuestra tablita periódica. Hoy en día esos valores de los pesos atómicos ya están en las tablas que se encuentran, por ejemplo, aquí tengo mi tablita periódica. Nosotros podemos encontrarlo con el valor de masa atómica relativa, por ejemplo, o masa atómica, o peso atómico, o número másico. Y es un valor que se expresa también, que tiene decimales, no son números enteros únicos, pero nosotros vamos a trabajar con números enteros. Por ahora vamos a utilizar estos datos y más adelante vamos a aprender cómo sacar estos datos a partir de algunos isótopos, que también son datos que se proporcionan, uno no se inventa. Todo se encuentra en esta tablita. Entonces, si no tienen una tablita, pueden empezar a conseguirla o descargar del internet que hay en todos lados. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unos ejercicios aplicando esto.
Muy bien, tenemos aquí un ejemplito, dice determinar la masa de 5 átomos de cobre. Algo que debemos empezar y vamos a aprender de a poquito es siempre anotarnos los datos que tenemos. Y el dato único que tenemos en este momento son los 5 átomos de cobre. Nos está pidiendo determinar la masa y esta masa debe ser expresada en gramos. Entonces, ¿cómo yo obtengo masas? Recordemos que hace un momento hemos visto que un UMA era igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Con esta relación, que también se puede convertir en un factor de conversión, como en este caso un UMA igual a 1,66 por 10 a la menos 24, o puede ser al revés, 1,66 puede estar arriba y un UMA abajo. Entonces, en forma de factor de conversión también lo podemos utilizar. ¿Listo? Entonces, determinar esto. ¿De dónde sacamos los UMAs? Recordemos nuevamente que hace un momento hemos dicho que es igual al peso atómico del elemento. En este caso del cobre. Yo voy a buscar en mi tablita, identifico al cobre y me dice que el peso atómico es de 63,55 gramos. Entonces, el peso atómico va a ser igual a 63,55. En este caso va a ser UMAS. Entonces, una de las relaciones que yo voy a establecer aquí va a ser un átomo de cobre va a ser igual a 63,55 UMAS. Entonces, si yo tengo muy claro esta relación, puedo convertir los UMAS en gramos. Entonces, hago factor de conversión. Utilizo el único dato que aquí me han proporcionado, que vendría a ser los 5 átomos. 5 átomos de cobre por factor de conversión. Reviso mis datos. Un átomo de cobre es igual a 63,55 UMAS. Entonces utilizo esto y lo convierto en un factor de conversión como hemos hecho aquí. A mi conveniencia, si los átomos de cobre están arriba, entonces estos átomos de cobre van a ir abajo. ¿Para qué? Para poderlos eliminar. Un átomo de cobre es igual a 63,55 UMAS. Listo, ya que estoy en UMAS, puedo llegar a gramos. Entonces, igual, factor de conversión, seguimos. Un UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Ya he llegado a gramos, UMAS y UMAS elimino. Átomos de cobre y átomos de cobre también elimino. Y el resultado final me va a dar en gramos. Agarro mi calculadora y obtengo que tengo 5,27 por 10 a la menos 22 gramos de cobre. Y este es mi resultado. Es un poquito difícil de entender al principio, sí. Lo que yo utilizo para determinar estas masas, lo que voy a empezar a emplear es mucho factor de conversión ahora. Esta relación es por ahora lo que vamos a manejar para poder realizar nuestras conversiones. Y estos datos, por ejemplo, yo lo he encontrado en la tabla periódica, que ustedes también lo pueden encontrar. No es algo que no se pueda. Vamos a hacer un ejemplito más para que quede más clarito. En este otro ejemplo nos pide determinar la masa de 12 átomos de hierro. Como hace un momento hemos mencionado, masa nos está diciendo en gramos. Nuestro dato, 12 átomos de hierro. Entonces comienzo con este primer dato. 12 átomos de hierro, factor de conversión. Dijimos, un átomo de hierro es igual a ¿cuántos UMAS? Que lo sacamos de la tablita periódica. Y nos dice que hierro tiene 55,85. 55,85 UMAS. Y un UMA equivale
a 1.66 por 10 a la menos 24. Umas y umas se van. Átomos de hierro con átomos de hierro también se eliminan. Y lo único que nos va a dar son gramos. Utilizo mi calculadora y me dice que obtengo 1.111 por 10 a la menos 19 gramos de hierro. Ese sería mi resultado. Entonces, como ven, no es nada difícil de realizar. Les voy a dejar unos cuantos ejemplitos. Repasen por favor factor de conversión y no olviden que su tablita también en este capítulo será muy importante. ¿Listo? Que tengan una linda semana.